Tengo la responsabilidad y el privilegio de tomar unos minutos para hablar algo acerca de la Navidad. No quiero cambiar en absoluto el pensamiento que está motivando esta reunión esta mañana. Cuando hablamos de Navidad estamos pensando en una celebración más, estoy hablando de la sociedad, en una celebración más de las muchas celebraciones sociales que discurren en el año. Es más, estoy apreciando que cada año se habla menos de Cristo en la Navidad. Todavía más, no sé si notáis en la música ambiental que tenemos en la ciudad. Todos los años anteriores se oían villancicos. Este año no tanto. Quiere decir que la Navidad ha marginado a Cristo. Y sin Cristo no hay Navidad. No estamos celebrando un acontecimiento social, estamos anunciando, recordando que en un portal, en el pesebre, envuelto en pañales, dormido en la paja, hay un niño. Este niño es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿de qué voy a hablaros yo esta mañana? Y quiero recordaros, se me olvidaba ya, menos mal que he visto la nota, que esta tarde a las 7, en la reunión de la tarde, celebraremos también la Navidad. Si alguien quiere invitar a sus amigos a venir a la reunión de esta tarde, puede disfrutar también de un tiempo en torno a la Navidad. Ahora, ¿de qué voy a hablaros yo en relación con la Navidad? Que no sea lo mismo de todos los años. Es decir, recordar el nacimiento de Cristo, los ángeles que proclaman el mensaje, algunos dicen que cantando, otros dicen que no cantaban, no importa lo que, vienen los magos y todo ese entorno histórico que es emotivo, a veces nubla la realidad de la Navidad. Yo quiero formular una pregunta: ¿qué es Navidad? Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este pasaje nos daría por lo menos, son 4 versículos, nos darían por lo menos para 4 semanas. Pero tenemos que tomar el pasaje para hoy, y quiero destacar que en la lectura aparece algo esencial: Dios habla. Navidad es la expresión del mensaje de Dios. Dios se acercó al mundo de los hombres para hablar a los hombres. Dios pronunció palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de estímulo. El Dios de la gloria viene al encuentro del hombre para dialogar con el hombre. Es un tema impresionante en la Biblia. Me gustaría desafiaros a que lo estudiéis. Dios dialoga con el hombre en la creación y el hombre se niega por el pecado a hablar con Dios. ¿Quién vuelve a tomar el diálogo? Dios. Dios se acerca a Adán y le dice: ¿dónde estás? Y va pasando el tiempo. Y a lo largo de todo el tiempo, dice el texto que leíamos, Dios habló. Lo hizo por medio de profetas. Dios comunicaba el mensaje, Dios daba el mensaje, Dios proclamaba el mensaje. Y es en el mensaje de Dios la única manera en que podemos conocer a Dios. No te olvides de esta verdad bíblica. Nadie puede conocer a Dios fuera de la Biblia. La Biblia es el mensaje que Dios da para revelarse a sí mismo, para que le conozcamos. Es el mensaje
el diálogo que Dios establece con el hombre, pero notaréis, especialmente los que conocéis la Biblia, notaréis que la Biblia, aunque es un mensaje completo, es un mensaje limitado. Dios no reveló todo lo que Él es en la Biblia, no podría hacerlo, además Él es infinito, y la palabra, por perfecta que sea, siempre es limitada. Me acerco al pasaje y descubro que Dios habla en forma infinita. Mirad lo que dice el texto y notaréis que hay tres cosas importantes en el contenido del pasaje. En primer lugar, el mensajero. Dios habló y dice que habló en el Hijo. Hay otras versiones que dice Dios nos habló por medio del Hijo. Y en este sentido casi da a entender que Cristo fue el portador de un mensaje que expresó con palabras, que dijo a las gentes hasta que terminó su vida y ascendió a los cielos. No dice esto el texto. El texto dice que Dios pronunció un mensaje que se llama Hijo. Y cuando Cristo entra en el mundo de los hombres, Dios ya guarda definitivamente silencio. ¿Sabes por qué? Porque lo ha dicho todo en Cristo Jesús. En segundo lugar está el mensaje. ¿Qué es lo que Cristo dijo acerca de Dios? Y finalmente está mi responsabilidad personal frente al mensaje de Dios. Notad esto, por favor. Nunca Dios ha hablado con el hombre y el hombre quedó igual. O acepta el mensaje de Dios y recibe el contenido de lo que Dios dice y lo pone por obra y es obediente, o es condenado porque es desobediente a la revelación y a la palabra de Dios. Primeramente, el mensajero. La realidad expresada en el texto es admirable. Versículo 2, en estos últimos días, nuestra versión antigua dice, en los postreros tiempos, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Dios expresa un mensaje y ese mensaje de Dios lo expresa en Jesucristo el Señor. Desde el instante de la concepción comienza la revelación del mensaje. En el nacimiento Dios habla, en el ministerio de Cristo Dios habla, en la cruz Dios habla, en la resurrección Dios habla, en la ascensión a los cielos Dios habla y habla en Cristo Jesús. De otro modo, se trata de un mensaje expresado en la persona del Hijo de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿y quién es esta persona? El mundo niega que Cristo es Dios manifestado en carne. La gente se sonríe de los creyentes que afirmamos enfáticamente que Jesucristo es Dios. Nos dicen, qué curioso. Gente con un pensamiento retrógrado, gente con un pensamiento de hace siglos que no dice nada en el tiempo de hoy. Quiero comenzar afirmando esta verdad bíblica. Incuestionable, diga el hombre lo que diga, Jesucristo es una persona divina que viene del cielo a la tierra, se reviste de humanidad para pronunciar el diálogo de Dios. No hay duda que el escritor de la carta a los Hebreos tiene esto en mente. Porque inmediatamente después de decirnos que Dios habló en Cristo, dice algunas cosas acerca de Jesucristo y dice que fue el creador. Por tanto, la creación no es una casualidad que viene a la existencia por alguna extraña razón, por algún motivo. Y dijo, Dios sea. Y cuando Dios dijo sea, aquello que no existía vino a la existencia. Hay algún texto bíblico que en una traducción indudablemente precisa dice que vino, que trajo las cosas, que creó las cosas de lo que no se veía. Bueno, es una forma de decirlo, pero algunos dicen no se veía, pero existía. No. Vino a la existencia todo lo creado porque Dios dijo sea y apareció por la omnipotencia de su persona y por la gloria de su soberanía. La expresión suprema de Dios en la creación está expresada, manifestada, dicha por el verbo de Dios. Cuando tú abres el libro de Génesis, capítulo 1,
y lees: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, 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 y dijo Dios: sea la luz. Ese sea de Dios es la manifestación en el Antiguo Testamento de la segunda persona de la deidad. Dios no puede decir nada que no se exprese en el Verbo, y es el Verbo de Dios quien con pleno conocimiento de la mente divina dice lo que Dios quiere y se produce conforme al designio de la soberanía de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, qué bendición tan grande es acercarnos por la fe a ese lugar donde nace un niño, que, como decía antes, está envuelto en pañales y acostado en el heno suave puesto por alguien en el lugar donde los animales comían. Ese admirable niño dijo al principio de la existencia de las cosas: sea, y vino a la existencia. Pero todavía algo más. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que es el resplandor de su gloria. Cuando habla de resplandor de su gloria podemos entenderlo de dos maneras. Uno es la luz visible que estamos observando, por ejemplo, una lámpara. Esa lámpara resplandece y vemos la luz de la lámpara. Pero lo que está diciendo el texto no es tanto que sea una manifestación de la gloria de Dios, es que es la gloria de Dios misma. De manera que Jesucristo, el Señor, no solo comunica al exterior, exterioriza la gloria de Dios, es que es esencialmente toda la gloria de Dios. Y todavía el escritor de la carta a los Hebreos, por si alguien no ha entendido bastante quién es Jesús, como creador o como manifestador de la gloria de Dios, dice: es la imagen misma de su sustancia. Me encanta la traducción que hace esta versión Reina Valera actualizada o revisada, cuando dice que es la representación de su ser real. Ahora, esto es fantástico, porque cuando leo el Evangelio según Juan, capítulo 1, dice que el Dios de la gloria es invisible y es revelado por el Verbo. Juan en su epístola, Pablo en sus epístolas dicen que a Dios nadie le vio jamás. Luego, aquel que es invisible a ojos de los hombres se hace visible ¿en quién? En Jesucristo el Señor. Y expresa a Cristo en su vida toda la dimensión absoluta del ser divino, es decir, lo que solamente Dios es y solamente Dios puede ser, se manifiesta en la persona de Jesucristo. La gloria de Dios manifestada en carne humana, ¿puedes entenderlo? Yo no. Es un pensamiento que excede a toda capacidad. El admirable Dios que dice la Biblia que con su voz rompe las rocas y estremece los montes, el que hace humear la tierra, el que tiembla toda la creación ante el poder de su gloria, de pronto es tomado por una madre en sus brazos y alimentado como un hombre. Pero ese Dios encarnado es un Dios persistente. Escucha el texto tan conocido de Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de todas las cosas, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, existía en la unidad divina. Ahora, Dios habla. Y claro, dije antes que habló por los profetas, por tanto, que me diga el escritor que en estos últimos días nos ha hablado Dios, pues no es ninguna novedad, Dios ha hablado siempre. Pero lo sorprendente de la Navidad, la grandeza de este discurso de Dios, es que Dios toma boca y lengua humanas para hablarnos por medio de ellas palabras divinas en lenguaje humano. ¿Puedes entender esta maravilla? Dios no se coloca distante y envuelto en su gloria, viene al encuentro del hombre hecho hombre. No puede dialogar con el hombre de otra manera, porque el diálogo de Dios, que es un diálogo de amor, no solamente comienza haciéndose hombre, es que va a morir por los hombres en una cruz y solo en su condición de hombre podría hacerlo. Esta es la grandeza
del Verbo eterno de Dios. Escucha otra vez a Juan. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra maravilla de la Navidad, Dios fue visto. Y esto sorprende, pero es una gran verdad. El invisible se hace visible como hombre. El proceso de la humanidad de Cristo se hace semejante a los hombres, pero sin pecado. De manera que comienza ese discurso por la concepción. Dios provee de cuerpo a la segunda persona de la deidad para que venga al mundo de los hombres, dialogue con los hombres y muera por los hombres. Y el Espíritu Santo de Dios, agente ejecutor de la deidad, procede en el vientre de María al gran milagro de la concepción de Jesucristo. Y una vez concebido la humanidad de Cristo, la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios, una vez concebido, sigue el proceso natural de los hombres, la gestación. Este fin de semana, estos días, ayer, recibíamos la nota en el WhatsApp. WhatsApp no, ya no usamos WhatsApp, el Telegram. Somos mucho más modernos. En el Telegram y Roberto Joel nos decía, mira, le van a poner un medicamento a ver si da luz, tal. Se había anunciado y por fin se produjo ¿qué? El alumbramiento. Mira aquel matrimonio compuesto por María y José. Llega a Belén. Y el gran problema de José es cuando habla con el mesonero, le digo, con el posadero, da lo mismo, es decirle, oye, dame un sitio, porque mi mujer va a dar luz. Y claro, enseguida decimos, qué ingrato el mesonero, qué hombre de duras entrañas, qué perverso individuo aquel. El problema del mesonero fue colosal. ¿Dónde meto yo a esta mujer para que dé a luz tranquilamente? ¿Dónde? Si el mesón está, como Vigo, por las luces en estos días, lleno. Si no hay manera de hospedarlo, ¿dónde? Pues mira, el mejor sitio es el sitio tranquilo donde nadie lo va a molestar. Ahora ese niño es alumbrado como un hombre y es envuelto en pañales como un hombre y es sentado en brazos humanos y alimentado por una madre como un hombre. Fue hombre en todo el sentido de la palabra. Añado esto, Jesucristo, que es Dios y hombre, no es Dios y hombre, es Dios hombre. Es decir, la naturaleza humana subsiste permanentemente, a perpetuidad, en la persona divina del Hijo de Dios. Y aquí viene la realidad de la humanidad de Jesús. Hay gente que dice, no, Jesucristo fue simplemente una apariencia. Lo decían en los tiempos de Juan. El gnosticismo se manifestaba de distintas formas y Juan, que comienza su evangelio diciendo en el principio es el verbo, empieza su epístola diciendo nosotros lo contemplamos, lo oímos y lo palpamos. ¿A quién, Juan? Al verbo de vida. Dios se manifiesta en carne y el mundo atónito en Navidad descubre que el Dios de la gloria se ha puesto a caminar entre los hombres. Me emociona tremendamente. Ese hombre cansado del camino que se sienta en un pozo pidiendo agua es Dios manifestado en carne. Ese hombre a quienes los ángeles alaban por la paz de Dios en la tierra es Emmanuel, Dios con nosotros. No sé si habéis pensado así en la Navidad estos días. Déjate de ver los detalles ilusionantes de unos pastores que corren al portal para verificar que es verdad lo que el ángel le dijo. Esa historia de los pastores llevándole regalos al niño no está en la Biblia. Simplemente dice que fueron a ver. Y cuando vieron y descubrieron que era verdad lo que los ángeles le habían dicho, salieron alabando a Dios. La primera adoración de Cristo es tiempo después por los magos, no por judíos, sino por gentiles.
el Dios de la gloria ha venido a tu encuentro y al mío. Y mientras todos dormían, se estaba verificando el misterio de gracia de los siglos. Dios se encontraba con el hombre. Ahora ya tenemos el mensajero. Veamos un momento el mensaje. Cuando yo me acerco a Cristo y veo a Cristo y observo lo que la Biblia habla acerca de Cristo, descubro en primer lugar que es un mensaje de amor. Mira, Cristo no pronunció nunca un mensaje sobre lo que es el amor. Cristo amó. El Dios de la Biblia no ha pronunciado una exégesis sobre su amor y sobre su gracia. Ama permanentemente y el hombre descubre que Dios es amor porque ve que lo ama. El amor del Padre se manifiesta en Jesucristo. Escucha la Biblia. Seleccionemos versículos sencillos. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifiesta entregando a su Hijo. Y este Hijo de Dios que viene y se manifiesta como hombre, expresa ese amor en toda la dimensión posible de la palabra. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Me sorprende el amor de Dios? Sí. Pero Dios ama. Dios no es amor porque ama, es que ama porque es amor. Es decir, lo voy a decir de una forma muy simple, muy sencilla. A Dios le va la vida si no ama, porque no puede negarse a sí mismo. Él es amor. Y de pronto, este amor me sorprende todavía más, porque Cristo pudo venir al mundo, sanar a unos cuantos enfermos, resucitar a algunos muertos y morir en la cruz. Pero lo que más me sorprende del amor de Dios, ¿sabes qué es? Que viene para buscar a los perdidos. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bendición tan grande! Aparentemente parece que el niño que nace tiene que ser asistido, cuidado, en fin, pero es Dios sin imitación alguna, en una expresión de misericordia que nadie puede entender. Escucha la Biblia, el Hijo del Hombre vino. ¿Cuál es su misión? Para buscar y salvar lo que estaba perdido. Viene al encuentro de los pecadores en un mensaje de amor. Oh, míralo por favor así. Acompáñalo por un momento a lo largo de sus 3 años de ministerio y entenderás que no hace falta investigar más sobre la dimensión del amor de Dios. Miro a Cristo y me doy cuenta que Dios en Cristo hizo expresión infinita de lo que es su amor admirable y perfecto. Observo a Jesús y descubro que es un mensaje de humildad. ¿Por qué? Bueno, porque viene como un siervo. Me sorprende mucho que a veces algunos piensan que Cristo vino para reinar, solo para reinar, y que es el rey, y que va a ir, que fue al cielo y se sentó. ¿Es verdad todo eso? Es verdad, verdad. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero escucha la profecía, por favor. El profeta dice así: he aquí mi siervo. De modo que Cristo viene al mundo de los hombres para servir. ¿Lo entiendes? Yo no. ¿Cómo es posible que el Creador del cielo y de la tierra venga para ponerse como un esclavo al servicio de los hombres? No lo entendemos. Supera nuestro conocimiento, pero es la realidad bíblica. ¿Quieres oírlo en palabras de Pablo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, Jesús de Nazaret es el vehículo mediante el cual Dios expresa su servicio a la humanidad. ¿Cómo puedo entender que Dios me sirva?
No lo entiendo, pero es verdad. Dios viene a mi encuentro en un ministerio de servicio, siendo obediente para entregar su vida. Y Dios me dice en Cristo, he aquí mi siervo. El discurso de Dios en Cristo es un mensaje de gracia. Se hace hombre para mostrar la gracia. Escucha de nuevo a Juan. Permitidme que vuelva a repetir el texto. No encuentro otro en la Biblia más claro que este y más sencillo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cuál es la gloria que tú has visto, Juan, en Jesús? Lleno de gracia y de verdad. La infinita grandeza de la gracia de Dios no permite al escritor de esta carta a los hebreos seguir la epístola sin antes referirse a ella. Mira, por favor, ya que tienes la Biblia abierta en el pasaje primero, mira, por favor, el capítulo 2 y los versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo para, por medio de la muerte, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Viene para morir. La misión de Cristo concluye en cuanto a salvación en la cruz como sacrificio de expiación. Se prolonga luego a la resurrección como elemento de justificación y a la glorificación como razón de la esperanza. La infinita grandeza es esta. Aquel niño nacía para poder morir. Solamente en su naturaleza humana se puede cumplir lo que los niños y los jóvenes dijeron esta mañana. Solamente como hombre Dios puede dar su vida de infinito valor. Miro la cruz esta mañana, porque el pesebre culmina, es el camino de arranque hasta la cruz. Y miro la cruz y descubro que en esa cruz, con los brazos abiertos, Dios expresa un mensaje de gracia. Hay sitio siempre para uno más en el abrazo de Dios. Y ese admirable Dios clavado en la cruz del Calvario es aquel niño encantador que fue proclamado por los ángeles. Y solo en su naturaleza humana Dios puede hacer ese sacrificio de sustitución. ¿Murió Dios en la cruz? Bueno, yo no puedo decir que Dios muera, Dios me libre de tal cosa, pero tengo que afirmar que quien moría en la cruz era Dios. ¿Lo entiendes? Ahí tenemos la dimensión de la gracia de Dios. Dios no puede perdonar pecados sin la cruz de Cristo. Escúchalo bien. Cristo dijo al paralítico un día: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué ocurrió? Inmediatamente los fariseos, estupenda la fotografía que veíamos de ellos, hay muchos, es una especie en extinción, pero no se extingue. Y estos fariseos, revueltos contra lo que Cristo decía, contrario a su forma de entender y de pensar, dijeron inmediatamente: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, Cristo dice, vosotros vais a entender quién soy yo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Bueno, sin duda eso. Porque decir tus pecados te son perdonados, ¿quiénes lo vieron? Nadie. ¿Quiénes lo certifican? Nadie. Pero decirle al paralítico, levántate y anda, si no se levanta y anda, ese es otro problema. Y Cristo dice, para que sepáis que tengo autoridad para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu cama, tu lecho y vete a tu casa. Y ocurre el milagro. Dios no puede perdonar si no es porque Cristo ocupa en la cruz el lugar del pecador.
Es algo necesario que lo entendamos con claridad. No hay posibilidad de que Dios no quebrante su justicia perdonando sin cruz. Porque en la cruz del Calvario Dios cargó sobre Jesús el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Y yo me acerco por la fe a la cruz esta mañana. Entro en puntillas en ese santuario de Dios. Y sé que Dios me perdona porque Cristo ocupó mi lugar. ¿Me entiendes? Es el mensaje de la gracia. Hay mucho mensaje más. No quiero extenderme esta mañana. Hay un mensaje de seguridad y de esperanza. ¿Y en qué consiste? Escucha a Jesús. Las ovejas que mi Padre me da no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre y de mi mano. Tengo seguridad de salvación porque el Espíritu Santo de Dios me ha puesto en la mano de sustentación, que es la mano taladrada de Jesús. Le he dicho a Cristo un día en mi experiencia hace muchísimos años: Señor, sé mi Salvador, perdóname y sálvame. Y en ese instante en que como un niño balbucía esas palabras, el Espíritu de Dios me tomó y me puso en la mano de Jesús. Y no solo tengo vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremenda bendición. ¿Algo más? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. E inmediatamente Cristo expresa su deidad porque es una obra divina la salvación. Yo y el Padre somos uno. Tengo certeza de salvación. Tengo seguridad de salvación. ¿Cómo me satisface poder decir con respeto, con humildad, derribado a los pies de aquel que está sentado en el trono en esta mañana? Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Acaso no he tropezado yo a lo largo de esta semana? Sí. ¿Acaso no tiene Dios derecho a condenarme eternamente? Sí. ¿Acaso mis pecados no los conoce el Señor? Sí. Pero Cristo murió por mí y pagó la deuda de mi pecado, no solamente de los pecados pasados, sino de los presentes y aún de los futuros. Y dice el mismo apóstol Pablo en el mismo capítulo 8, versículo 31, Dios es por nosotros. ¿Cuánto me animan estas palabras? Especialmente a final del año. Miro las hojas caídas del árbol de mi vida, del otoño de mi vida, voy pisándolas ya. Y me doy cuenta que hace muchos años que conozco a Jesús y que Él me conoce a mí. Y sé que a lo largo de tantos años Dios estuvo siempre por mí. Y miro ahora el futuro y a veces me pregunto, ¿cuánto tiempo te falta para esto? Hablaba con uno de mis hijos esta semana, hace una semana. Hablaba por teléfono, bueno, ya sabéis con quién, ya lo he dicho, con uno de mis hijos, y yo le decía, bueno, voy a entrar en un número que ya no puedes darle la vuelta, no puedes poner 74 y decir son 47, no, hay dos números iguales en el año próximo para mí. Y le decía a mi hija, no sé cuánto tiempo tendré por delante. Claro, inmediatamente ella me respondió, como siempre me hace, cortándome y diciéndome, papá, tú tienes una genética como la de la abuela. Bueno, sería un lío para los que están en mi entorno que yo viviera tantos años con mi madre, no me aguantaría nadie. Pero no me importa eso. No sé si el camino es para unos años o para unos días o para un instante más, pero sé que al final del camino está Jesús. Y sé que ese Jesús admirable que perdonó mis pecados
me está diciendo, como dice el libro del peregrino cruzando el río de la muerte, ánimo, el fondo es seguro. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es que el encuentro con Cristo esta mañana trae como consecuencia que Dios tiene un discurso para mí. Lo veo, escucho sus palabras, pero de pronto surgen las palabras físicas, literales de Jesús, que me dicen ahora mismo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay nadie esta mañana aquí que no tenga alguna carga. No importa si son físicas o morales, o no importa lo que, si es mayor o más joven, todos estamos en la invitación de Jesús. Venid a mí, dice Cristo. Es el mensaje que quiero para ti estas vísperas de Navidad. Y con la invitación me hace Juan la advertencia. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quieres escucharlo de otra manera? El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer está condenado. ¿Lo entiendes bien? Es una acción personal tuya. Dios no obliga a nadie a la salvación. Abre la puerta de salvación para todos. Pero la responsabilidad es personal e individual esta mañana. Es la oportunidad que tú tienes hoy para que Cristo nazca, sea una auténtica Navidad en tu vida. Y solamente tienes que decir al Señor esta mañana, Señor Jesús, gracias porque me amas. Aquí estoy con mis cargas, tómalas, Señor, y tómame a mí. Y cuando tú dices a Cristo, Señor Jesús, sálvame, oyes inmediatamente las palabras de Jesús. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero hay una responsabilidad también para los que tenéis a Cristo en vuestra vida hace años. Para los que un día dijisteis al Señor, Señor, sé mi Salvador. La responsabilidad es esta. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Lo entendemos? ¿Lo entiendo yo? La razón de la vida, el modo de vida, la expresión de vida es Cristo. No hay cristianismo posible sin vivir a Cristo. No hay testimonio para el mundo si no es expresar a Cristo. No hay victoria en la iglesia si no es en Cristo. No hay esperanza de gloria si no es vinculado a Jesucristo. Y el mensaje viviente viene al mundo para convertirte a ti en algo semejante a Jesús. Porque es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, que seamos buenos chicos. Está bien. Que hagamos buenas obras. Está bien. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. De otra manera, que el discurso evangélico sea de una vez por todas menos hablar de luz y más brillar en la luz de Cristo. Que el mensaje de esta iglesia que impacta esta ciudad no sea tanto un mensaje teológico, sino vivencial. De otra manera, que el mundo por donde tú vas a caminar esta semana vea a Cristo reflejado en tu vida. En el mundo, en la iglesia, en tu casa. Si no hay padres ocupándose de los niños, tienen que preguntarse si están viviendo a Cristo. Si no hay hijos respetando a sus padres, tienen que preguntarse si están viviendo a Cristo. Si no hay mujeres que aman a su esposo y son fieles a ese esposo y respaldadoras de ese esposo, tienen que preguntarse si viven a Cristo. Si no hay maridos que buscan el bien de su mujer sobre todas las cosas, no están viviendo a Cristo. Ahora,
Dios nos llama también a otra cosa, es nuestra responsabilidad. ¿Qué dice Jesús? Yo soy manso y humilde de corazón. Y Cristo nos dice esta mañana, vosotros tenéis que ser así, mansos y humildes de corazón, porque yo lo soy. La exhortación de Pablo es muy clara cuando dice: no haya en ninguno de vosotros más alto concepto de sí que el que debe tener. Se cuenta que una vez el gran predicador Spurgeon, estoy muy emocionado con Spurgeon porque últimamente estoy leyendo muchas cosas de Spurgeon. Digo yo, no, ¿sabéis lo que me encantaría? Estar sentado hoy domingo en el tabernáculo y escuchar a Spurgeon. Bueno, pero ya pasó a la eternidad. Pero puedo leer algunas cosas suyas. Y yo descubro que aquel hombre un día terminó, es una anécdota de él, terminó su sermón, bajó del púlpito y cuando estaba saludando a la congregación, una mujer vino y le dijo: Pastor Spurgeon, el mensaje de hoy fue colosal. ¿Y sabes qué le dijo Spurgeon? Gracias, hermana. Me lo dijo Satanás hace 5 minutos. ¡Claro! Lo que tenemos que entender en el servicio es lo que Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, o que Dios me permita en el tiempo que me reste de ministerio poder decirlo permanentemente, no yo, sino instrumento para la gloria de Dios. Servirle con lealtad. Nos llama a ser mensajeros de gracia, buscando el bien ajeno, no estirando el dedo para acusar la caída de alguien, sino para doblar las rodillas, intercediendo a Dios por él, para perdonar. ¿Cómo? De la misma manera que fuimos perdonados. Mensajeros de una vida nueva, seguros de la salvación, gozosos en la salvación, viviendo vidas santas en la experiencia de la salvación. Miremosle ahora así. Vayamos un instante al encuentro del mensajero de Dios. Observemos a ese niño con bracitos acostados sobre el pecho, durmiendo tranquilamente. Y acompañémoslo años después y observemos esos mismos brazos clavados en una cruz, pero no han quedado así, están extendidos a ti esta mañana para decirte: venid a mí. Yo voy a terminar. Vamos a escuchar una canción del grupo de alabanza que viene para cerrar este tiempo. Pero mientras él no viene, ya que te invita a llevar sus cargas a su persona y ponerlas en sus brazos, yo voy a pedirte un instante de recogimiento personal. Inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos. Nadie nos está mirando, nosotros no miramos a nadie, pero el Señor está mirándote a ti, mirándome a mí, y tú estás mirando al Señor, y viene a tu encuentro para decirte: ¿quieres venir a mí? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es posible que entre nosotros esta mañana haya alguna persona que tiene a Cristo en su mente, pero no lo tiene en su corazón. Y yo quiero invitarte a que ahora, donde tú estás, en el silencio de tu alma, en la profundidad de tu corazón, digas al Señor Jesús: Señor Jesús, sálvame y perdóname. Yo quiero orar por ti. Alguien podrá estar diciendo: ¿y qué voy a decirle yo al Señor con las palabras que tú tengas? No hace falta aprender nada de memoria, solamente dile a Cristo: Señor Jesús, gracias porque tú me amas y moriste por mí. Yo te entrego mi vida esta mañana para que tú me recibas y me salves.
¿Hay alguien entre nosotros que ha dicho al Señor esto? Que le ha dicho: Señor, sálvame. Y quiere manifestarlo para orar por él o por ella, levantando su mano ahí donde está. Para que sepamos que hay alguien que está diciendo al Señor esta mañana: Señor Jesús, perdóname y sálvame. ¿Hay alguien que lo hace? ¿Hay alguien que dice a Cristo hoy: Señor, aquí estoy para recibirte, para amarte, para vivir para ti? Pero esta invitación no solamente es para aquellos que no tienen a Cristo en su vida, sino para los que lo tenemos desde hace tiempo, desde hace poco tiempo. Cristo viene a tu encuentro para decir: venid a mí. Y a mí me gustaría saber cuántos en esta congregación esta mañana dicen a Cristo: Señor, aquí estoy, para seguirte, para bendecir tu nombre, para vivir una vida de victoria, para resplandecer en el mundo, para ser ejemplo en la sociedad, para ser instrumento en tu mano en mi casa. Señor, vengo a ti y te entrego incondicionalmente mi vida sin reserva. Aquí está, Señor. ¿Quiénes dicen a Cristo esta mañana? Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor ha escuchado tu compromiso y yo voy a pedir al Dios de la gracia que se manifieste en tu vida para tu bendición y para gloria de su nombre. Padre amado, no tenemos palabras, Señor, para decirte nada frente a un amor tan grande. Este mensaje tuyo en Cristo nos impacta, nos conmueve, nos conmociona, nos desafía, nos alienta, nos da esperanza, y solamente hay un modo de decirte lo que siente nuestra alma: gracias. Muchas gracias, Señor. Quiero pedirte, Padre querido, que en el poder de tu Espíritu toques la vida de tantos hermanos nuestros que esta mañana han dicho a Cristo: aquí estoy, Señor, para caminar cerca de ti, para vivir tu vida en mí, para glorificar tu nombre. Oh Padre amado, que esta sea la Navidad más feliz para todos nosotros, sabiendo que el eterno Dios es nuestro refugio y aquí abajo nos protege en los brazos eternos. Que bendigas a los que están enfermos, a los que sufren, bendigas el hogar de nuestros hermanos con el nacimiento de su niña. Gracias por las bendiciones de esta iglesia. Que bendigas también a otros hermanos que estarán prontos a viajar para encontrarse con su familia aquí en Navidad. Protege, bendice, cuida, ayuda, alienta, dirige a cada uno de ellos. Gracias por todo, Señor. A ti la gloria. Por Cristo Jesús. Amén.